Síndromes de impacto. Las lesiones por exceso de uso de la articulación, por ejemplo en atletas y bailarines, son causa común de dolor crónico en el tobillo. A continuación, se presentan los síndromes de impacto en el tobillo. Estos son entidades clínicas derivadas de lesión repetitiva, crónica o subaguda que induce crecimiento óseo o engrosamiento de tejido blando dentro de la articulación, lo cual provoca atrapamiento de una estructura ósea o de tejido blando. Estos síndromes de impacto en el tobillo se describen en la parte anterolateral, anterior, anteromedial y posterior. Síndrome de impacto anterolateral. La lesión se produce por inversión repetitiva del pie, la cual genera microtraumas, hemorragia en tejido blando, sinovitis o desgarros en la parte anterolateral de la cápsula articular o de los ligamentos tibiofibular anterior, astrágalo-fibular anterior y calcáneo-fibular. Las radiografías no evidencian lesiones en 50% de pacientes. En el otro 50% es posible detectar incremento en la traslación anterior del domo astragalino. Síndrome de impacto anterior. El mecanismo de lesión consiste en dorsiflexión repetitiva que provoca microtrauma por tracción crónica de la porción anterior de la cápsula articular y engrosamiento de ésta. Además, ocurre lesión en los márgenes medial y anterior del cartílago articular y fibrosis que eventualmente progresa con formación de osteofitos. Las radiografías en proyección oblicua evidencian osteofitos en el borde anterior distal de la tibia y en el cuello del astrágalo. Síndrome de impacto anteromedial. Este síndrome se produce por inversión o fractura del tobillo o astrágalo que provocan microtrauma repetitivo en la porción anteromedial de la cápsula articular, lo cual induce el engrosamiento de esta, sinovitis y formación de osteofitos en la porción anteromedial del astrágalo y en la tibia. Síndrome de impacto posterior. Este síndrome es común en bailarines de ballet. Normalmente, entre los 7 y los 13 años de edad, en la superficie posterolateral del astrágalo se forma un centro de osificación secundaria que en el transcurso de un año se osifica y fusiona con el astrágalo, dando lugar al proceso astragalino lateral, llamado proceso de Stieda. Sin embargo, si la fusión no ocurre, se forma un os trigonum, el cual se articula con el astrágalo mediante sincondrosis. Esto sucede en 7 a 14% de personas. El mecanismo de lesión consiste en carga del peso corporal en flexión plantar máxima, sobre todo cuando está presente el os trigonum, lo cual produce compresión de tejidos blandos como la cápsula articular y los ligamentos astrágalo-fibular posterior, intermaleolar posterior y tibiofibular posterior, o bien sinovitis, entre el proceso posterior del calcáneo y la parte posterior de la tibia. Además, el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo, el cual corre dentro del surco entre los procesos lateral y medial del astrágalo, es posible que se lesione en el síndrome de impacto posterior y origine tenosinovitis estenosante.